Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Lucas, capítulo 15 y versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, ¿para qué? Para oírle. Necesito que repitamos este primer punto, este primer versículo, porque es muy importante que lo entiendas. Repite conmigo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, o sea, los religiosos de la época, los escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, criticaban, diciendo: este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Quiero que ponga mucha atención, que las 99 ovejas que el Señor deja para ir a buscar a la perdida, ¿a dónde las deja? Léalo, ¿en dónde? En el desierto. Y cuando encuentra la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, fíjese que no lleva esa oveja al desierto donde estaban las otras, sino que a esa oveja perdida, ¿dónde la lleva? A la casa. Y reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, dice Cristo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a leer el último versículo, todos al tiempo, bien leidito, con mucho, poniéndole todo el sentido, por favor, todos al tiempo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Santos, cierra tus ojos. Amado Señor y Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo por permitirme enseñar tu palabra. Oro para que tu precioso Espíritu hable a través de mi boca y que esta palabra sea una gran bendición para todos mis hermanos. Habla, te lo pido, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos que nos enseñes todos los secretos que están escondidos en esta parábola. Te lo pedimos, Espíritu Santo, habla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a comenzar una serie de estudios de 3 parábolas que les va a gustar. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahí están en su Biblia, en ese orden como aparece ahí en San Lucas 15, así se las voy a enseñar. Esta parábola primera, la parábola de la oveja perdida, nos habla de un pastor. Obviamente, ¿quién creen ustedes que es ese gran pastor? Jesucristo. Nos habla de un pastor que tiene ¿cuántas ovejas? No oigo. 100 ovejas. Pero resulta que cuando él voltea a mirar, hay una oveja que se perdió. Se perdió la ovejita, la buscó por todos lados y no la encontró. Entonces, angustiado por esa oveja, deja las 99, pero si notaron, no las metió al redil. ¿A dónde las dejó? En el desierto. Ya van a darse cuenta ustedes que esas 99 ovejas es un cuadro del pueblo de Israel, que como no quiso entrar al redil cuando Cristo vino, no quisieron de ninguna manera, a lo suyo vino y los suyos no recibieron. Entonces él las dejó ¿en dónde? En el desierto. Y como no quisieron ir al redil, las dejó ahí y se vino a buscar a la oveja que estaba ¿qué? Perdida. Como también va a buscar en otros sermones la moneda perdida y como también va a buscar al hijo pródigo. Entonces, no sabiendo cómo buscarla, empezó a buscar por todos los rincones, por todas las veredas, tratando de encontrar la ovejita. Estaba descarriada, pero él la amaba y entonces salió a buscarla. Y por allá en medio del campo, perdida esa oveja, la encontró. Dice que cuando la encontró, ese pastor se puso feliz. Cargó su ovejita sobre sus hombros. La llevó en sus hombros, pero si notaron, no la llevó al redil, no la llevó, al desierto donde estaban las 99, sino que se la llevó ¿para dónde? Para su casa. Y cuando llegó a la casa, llamó a todo el mundo, le dijo: hagamos una enorme fiesta. Hagamos una fiesta y celebremos, algo parecido al hijo pródigo. Hagamos una fiesta porque la oveja que estaba perdida la encontré. Y ahora que la encontré, no se me va a volver a ir, porque la voy a cuidar para que esté conmigo para siempre. Dice que hubo una fiesta en esa casa. Y el Señor aplica la parábola y dice: así mismo sucede en el cielo cuando al menos un pecador se arrepiente. ¿Qué sucede en el cielo? Los ángeles celebran una fiesta. Hay gozo, hay alegría, hay gritos de júbilo, porque la oveja que estaba ¿qué? Perdida se ha encontrado. Y ahora ya no es una oveja perdida, sino es una oveja que permanecerá por la eternidad en la casa del buen pastor. Alabado sea su nombre. Este mes que pasó fue un mes de búsqueda. El Señor me mandó a buscar ovejas perdidas. ¿Cómo las buscamos? Dándole palabra, pero palabra fuerte. No fueron mensajes de arrullo, fueron mensajes recios. Muchas de ustedes
Me escribieron en internet dándome gracias, pastor, gracias, necesitaba ese sermón. Necesitaba esa parábola de la higuera estéril. ¿Recuerdan lo que prediqué? Me escribieron aún de otros países que nos ven en la internet dándome gracias, diciéndome, pastor, gracias, necesitaba esa palabra. Yo reconozco que estaba descarriado y he regresado al redil. Así que este tipo de predicaturas son también necesarias. Son necesarias porque de otra manera la oveja no va a saber si está descarriada o no. Si no hay quien le muestre el pecado, ¿cómo lo verá? Así que un predicador verdadero es aquel que le predica estos mensajes suaves, pero también cuando hay que hablar recio, habla recio. Porque Dios también usa palabra fuerte para llamar a la oveja. ¿Qué cree usted que hace un pastor cuando una oveja vive descarriada? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué la llevó en sus hombros? ¿Será que el pastor quiere que la oveja no gaste tanta energía y por eso se la cargó al hombro? ¿Han pensado ustedes por qué ese pastor cuando encuentra a la oveja descarriada la tiene que llevar alzada? Pues si no lo sabe, yo sí se lo voy a enseñar. Lo que pasa es que en la vida real, cuando una oveja se descarría a toda hora, se va para el mundo y arranca para donde no tiene que hacerlo, llega un momento en que el pastor se aburre. Entonces dice, ¿qué hago con esta oveja? Pareces una cabra brincando. Entonces dice, ya sé qué voy a hacer. Cuando la encuentre, le voy ¿a qué? A partir la pata. Oiga, usted creerá que es mentira, pero eso hace un pastor literalmente. Como la oveja es brincona y arranca por todos lados, entonces él coge la oveja y le fractura la pata. Y el mismo que la fracturó le pone tablillas y la venda. Y la oveja queda como el pastor Abraham, así, entablillada. Pero como ya no puede brincar por todas partes, entonces la única esperanza que le queda es seguir ¿a quién? Al pastor. Entonces el pastor la carga, por misericordia se la lleva ahí herida, pero ella aprende desde ese día que separado del pastor nada podemos hacer. ¿Está claro? Ahora, ¿de dónde salió estas tres parábolas? ¿Por qué Cristo habló de estas tres parábolas? Es que no fue una, fueron tres seguidas. ¿Por qué? Porque los publicanos y los pecadores venían a Cristo ¿para qué? Para oír la palabra. Y los religiosos, los santos de la época, entre comillas, empezaron a criticarlo. Oiga mire Jesús es que el Mesías comiendo con los publicanos y los pecadores. Así que esta parábola tiene un propósito, y es enseñarle a estos publicanos y pecadores que lo que ellos no quisieron recibir, Dios se lo dará a toda oveja que se deje encontrar por Él, a toda oveja que quiera no ir al desierto, sino que quiera ir a la casa del Creador del universo. ¿Están listos para este estudio? Levánteme la mano si la entendió más o menos, ya por lo menos ya la agarró alguito. Me voy con el primer punto, santos. Primero el número romanos. El hambre espiritual de los publicanos y pecadores. Vamos a leerlo todos, 1, 2 y 3. El hambre espiritual de los publicanos y pecadores. Dios jamás le da de comer al que no tiene hambre. Dios no le abre la boca a nadie. Él le da de comer al que tiene hambre. ¿Hay alguien que tiene hambre aquí? ¿Hay alguien que quiere hambre, quiere aprender, quiere comer? Dígale a su hermano, Dios no le va a abrir la boca, mi hermano, ni le va a mover la mandíbula a ver si muerde. No, usted tiene que tener hambre.
como la que tenían los publicanos y los pecadores. Le leo este pensamiento. Los publicanos y pecadores se acercaban al Señor Jesús, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Y al escucharla, se arrepentían de sus pecados y recibían su perdón y salvación. ¿Alguien dice amén a esto? Vamos a hablar de este primer punto. Vamos a desglosar este primer punto. Primero, los publicanos y pecadores se acercaban al Señor Jesús porque, ¿por qué? Porque tenían hambre y sed espiritual. Lucas capítulo 15, versículo 1. Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos. Oiga, no eran algunos, ¿eran qué? Todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Perdóneme que insista tanto en esto, pero es que es necesario que lo entienda. ¿Para qué venían? Para oírle. Era para oírle. No era para otra cosa. ¿Qué era lo que querían oír? Levante la palabra. ¿Qué querían oír? Eso querían oír, que les enseñaran la palabra. Ahora vamos a comparar a esos publicanos y pecadores, a esas ovejas perdidas. Comparémoslos con la iglesia de este siglo. Comparémoslas con la iglesia que usted ha visto en televisión y en el mundo. ¿Será que la gente que viene a las iglesias realmente vienen por oír la palabra? Deme algunas razones por las que usted cree que la gente corre a las iglesias. Ustedes lo están diciendo, yo no lo estoy diciendo. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Por milagros. Porque quieren el milagrito, una sanidad. ¿Por qué otra razón corre la gente a las iglesias? Ahí lo dijo, alguien gritó una palabra perfecta: por dinero. Son pocos los que realmente vienen a las iglesias porque quieren oír la palabra de Dios. Así que yo le escribí algunas cosas aquí en mi estudio. ¿Qué hacían estos publicanos y pecadores? Primero, no buscaban milagros físicos. No iban detrás del milagrito. Ahí vamos allí, es que allá nos sanan a uno. Eso hicieron los 10 leprosos, ¿se acuerda? Vinieron a Jesús por el milagrito. Pero ¿cuántos fueron al cielo de esos 10 sanados? Uno. Solo uno. El resto quería el milagro. Lo recibieron y nos vemos. Chao, si te he visto no me acuerdo. La gente corre por esto. Y donde se vendan milagros, allá corre la multitud porque busca un milagro. Busca que algo pase. Ve. No buscaban ¿qué? Dinero. ¿Qué es lo que se ofrece hoy en las megasiglesias del mundo? Dinero. ¿Qué se ofrece en los canales cristianos? Sí, pero ¿qué se ofrece? Sí, yo sé que pactos, pero ¿qué es lo que le ofrecen a cambio? Dinero. Dé plata y tendrá más. ¿Quién tiene la culpa? ¿La oveja o el que le predica? Ah, bueno. Eso es lo que le está enseñando a ser ¿qué? Codiciosa. No, ellos no buscaban milagros físicos, no buscaban dinero. No buscaban reconocimiento. Ellos no buscaban posiciones en iglesias, que los aplaudieran y los reconocieran. No, Señor. ¿Qué buscaban? Como de y último, buscaban saciar su hambre y su sed espiritual. Si usted viene a esta iglesia, hermano, para que le suceda un milagro, posiblemente no lo va a recibir aquí. Puede que sí, porque Dios sana y hace milagros, pero puede que no. Yo no le puedo prometer nada. Es lo que Dios diga.
Porque no soy milagrero, soy un pregonero de justicia. Yo no le puedo prometer que su situación económica se le va a cambiar y que va a salir de aquí lleno de plata. Eso no se lo puedo prometer. Posiblemente hasta se quede sin trabajo. No lo sé, hermano. Puede que Dios lo bendiga, pero puede que no. Porque tampoco soy un banco. Soy un pregonero de justicia. No le puedo prometer posiciones aquí, exaltarlo aquí en el púlpito, tampoco. Porque no soy un trampolín político. Soy un pregonero de justicia. Lo único que yo le puedo prometer es que si usted se queda aquí, de verdad su sed y su hambre espiritual serán saciadas con la palabra verdadera del Altísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero una cosa sí le puedo decir, es que cuando su hambre y sed espiritual sean saciados y usted empiece a buscar a Dios de corazón verdaderamente, todas las cosas que usted necesita, Dios se las dará por añadidura. Eso sí se lo puedo prometer. Alguien que grite amén. Ustedes recuerdan cuando la gente seguía a Jesús. Eran multitudes las que corrían detrás del Señor. Ese día toda la gente estaba bostezando, abrían la boca y se les veía el hígado del hambre. Entonces Jesús dijo: ¿hay alguien que tenga algo aquí para darle de comer a la multitud? Y por ahí alguien dijo: tengo a 2 pescaditos, 5 panes, ¿o para qué alcanza? Ni siquiera para usted, Jesús. Entonces le dijo: préstemelo. Y les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Más de 15,000 personas comieron. 15,000 personas. Entonces todo el mundo quedó contento. ¡Wow! Ese es el man que necesitamos. Entonces se fueron para la casa, se fueron con la bodega llena, las catedrales iban llenas. Al otro día, cuando se levantaron, el alimento ya se había procesado y otra vez tenían hambre. Entonces volvieron a buscar a Cristo, pero como no estaba, él había cruzado el lago de Galilea. Se fueron allá remando a toda, tenían ganas de ir a desayunar. Y cuando llegaron allá, bostezaron otra vez y Jesús les dijo: a ver, un momento, chiquitos, ¿se embobaron o qué? Ustedes me están siguiendo a mí, no porque me amen, no porque quieran oír mi palabra, sino porque ayer les di de comer. No me sigan por la comida que perece, síganme por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Entonces ellos lo miraron, le dijeron: ¿cómo así que por la comida que permanece tenemos hambre? ¿Qué hay para desayunar? ¿Huevitos pericos? Y entonces él le dijo: el que no come mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. Ellos dijeron: no, ese plato sí no lo queremos, carne cruda con sangre, no. Ellos no entendían de qué hablaba. Cristo hablaba de comer su palabra. Entonces ese día le dijeron: nos vemos, ya no hay nada contigo, no queremos nada contigo, ya se acabó el alimento. Eso hacen hoy muchos que van a las mega iglesias por un milagrito. Entonces, primero, si lo encuentran, no vuelven porque ya lo encontraron. Y segundo, si no lo encuentran, pues tampoco vuelven porque no lo encontraron. Entonces es una asistencia masiva, pero se va la gente, así como llega se va, porque no tienen el alimento. Yo no les prometo a ustedes ni pan, ni mogollas, ni croissant. Yo les prometo que si ustedes comen de esta palabra, a ustedes nadie los va a mover del verdadero cristianismo del Señor. Alguien que diga amén. Bueno, segundo, el Señor Jesucristo vino a este mundo para saciar el hambre y la sed espiritual de muchas personas. Mateo capítulo 9, versículo 9, le voy a hablar de el hambre de Mateo. El primer hombre que vi en la palabra es el hombre Mateo, el hambre de Mateo. Mateo 9:3, 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre que se llamado como Mateo,
Este hombre estaba orando de rodillas pidiéndole a Dios por su salvación. Entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Usted sabe qué hacía ahí? Robar. Era un cobrador de impuestos. Le daba en la cabeza al que pudiera. Él estaba sentado robando en el banco de los tributos públicos. ¿Y Jesús qué le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Era una oveja que estaba ¿cómo? Perdida. Estaba robando. Quién sabe si por acá hay algún Mateo, ¿no? Que le gusta estar por ahí llevándose lo que no es de él, tomando prestado y quedándoselo. Si ese es usted, hermano, escuche. Este hombre, cuando oyó la voz de Dios, como hoy Dios está hablando a través de mí, este hombre se levantó. ¿Y qué pasó? Y le siguió. Dejó el pecado, dejó de robar. Versículo 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿muchos qué? Publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Pare ahí, hermano. ¿Usted se puede imaginar esta escena? Este Mateo era un avión que volaba hasta sin motor. Al que se descuidaba le iba dando la nuca. Era un cobrador de impuestos, una abeja, un helicóptero, como quiera llamarlo. Era un avión, robaba a todo el mundo. Pero ese día algo pasó. Ese día alguien pasó por frente de él. ¿Quién era ese alguien? Jesús. Y el Señor lo miró, sabía que era una oveja ¿qué? Perdida, y le dijo: sígueme. Cuando Mateo oyó esa voz inconfundible, porque la voz de Dios es inconfundible, su corazón se estremeció, su espíritu quedó sacudido, y este hombre dejó todo, dejó el banco de su robo y lo siguió. Cuando esto se supo en medio de la familia de cobradores de impuestos, de la parranda de ladrones que acompañaban a Mateo, se corrió el rumor. Oiga, ¿saben ustedes que el Mateo dejó de robar y ahora es que se volvió cristiano? Ahora es que va los domingos donde un tal pastor Abraham. Le lavaron el cerebro al Mateo. ¿Qué pasaría con el Mateo? No, el man no volvió a robar. No, el hombre se volvió, no sé, ese man le pasó algo. Entonces se levantaron todos los que le conocían y llegaron a la casa de Mateo. Allá estaba Mateo sentado con Jesucristo en la mesa. Y de pronto llega toda esa parranda de amigos. Y se sentaron con Cristo a la mesa. Versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, los religiosos de la época, los santos de la época, porque eso eran los fariseos, conocedores de la Biblia, que sabían harta palabra pero no la ponían en práctica. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús, ¿qué les dijo a estos religiosos? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a este mundo a llamar a justos, sino que vine a este mundo a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Aleluya. ¿Sabe qué va a pasar el día en que usted deje de robar y se convierta a Cristo y se vuelva un cristiano auténtico? Todos esos amigos que lo siguieron van a decir: este man, ¿qué le pasó? Y van a venir.
Su familia va a venir a Cristo porque va a decir: si Dios transformó a este hombre, es que este hombre conoció a Dios. Ese día, no solo usted estará sentado a la mesa con el Señor, sino que ese día estará toda su familia alrededor de Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Alguien que diga amén. B, la C de Zaqueo. ¿Usted ha oído la palabra saqueador? ¿De dónde cree que salió? Pues de este varón que se llamaba ¿cómo? Zaqueo. Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado, ayúdeme, Zaqueo. Pero mire quién era. Que era jefe de los publicanos y rico. ¿Era jefe de quién? Sí, pero ¿de quién? ¿Quién le enseñé ahorita? ¿Era jefe de quién? De Mateo. Este Zaqueo era el jefe de los publicanos y de los pecadores. Y aparte de eso, ¿era qué? ¿Era cómo? Rico. ¿De dónde cree que había sacado tanta plata? Imagine, era el jefe, era el Al Capone de la época, era el que le traían el billete de todos. Todo el mundo tenía que pagar el impuesto a este hombre. Pues era riquísimo. Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues este Zaqueo era pequeño de estatura. O sea que este man era un problema, era chiquito pero peligroso. ¿Cómo la ve? Era un chaparro de esos miedosos. Y corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. Hablemos de este Zaqueo. ¿Que era quién? Era el jefe de todos los publicanos, de todos los ladrones. Era el jefe de la cuadrilla. Apliquémoslo a nuestra Bogotá. Era el jefe de todos los raponeros de Bogotá. Allá llegaban todos con las cadenitas y mi tapa usted, Zaqueo, y mi tapa a mí. Y el que no pagaba el impuesto, pues lo fusilaba. Así de sencillo. Ese era Mateo, una belleza de muchacho. Y dicen que era chiquitico, pero peligroso como el sol. Y él, la curiosidad no lo dejaba, pero no era la curiosidad, era el Espíritu Santo que movía su corazón. Cuando llegó Jesús cerca, como era tan chaparro, pues no podía ver. La multitud no lo dejaba. Entonces se trepó a un árbol. Y cuando estaba ya encaramado cual mico, Jesús pasó y se quedó mirándolo. Sabía que era no alcanzo a oír. Era una oveja que perdida. Y le dijo: baja del árbol, porque yo voy a cenar hoy contigo. Voy a ir a tu casa. Este hombre fue tan tocado por el Señor que bajó a prisa. Dice que lo recibió gozoso. ¿Por qué este hombre cambió? Porque la voz del Espíritu, la voz de Dios es inconfundible. Cuando Dios llama a alguna persona, no hay ladrón, por duro que sea, que Dios no pueda cambiarlo en una persona de bien. Alabado sea su nombre. Pero mire lo que pasó. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Otra vez los fariseos allá criticando a Jesús, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si a alguno le he robado, lo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham.
¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor anda buscando sus ovejas. Dile a tu hermano: baja del árbol, hermano, que Dios vino por ti. ¿No entendieron? Baja de tu pecado, hermano. Sal del banco del tributo. Sal del árbol. Sal, que Cristo quiere cenar contigo hoy. Deja de pecar, en lo que te estoy tratando de decir, que Dios te está llamando. Tercero, la sed de la mujer pecadora. Esa mujer también necesitaba al Señor. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan 8:1. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Todo el pueblo vino a él y sentado el Señor, ¿qué hacía? Les daba harta plata. Entonces, ¿qué hacía? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Mire quién lo llevó. ¿Quién llevó a la mujer? Los escribas y los fariseos, los que se creían santos, los justos. Esos escribas y fariseos trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿La matamos? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El tercer ejemplo que les traje habla de una mujer pecadora, una mujer prostituta, una mujer que vivía en el mundo, una oveja totalmente perdida. Ese día estaba Jesús predicándole a la gente y le trajeron los religiosos de la época, los fariseos y saduceos, a esta mujer. La pusieron en la mitad y le dijeron: maestro, la ley de Moisés nos dice que estas mujeres que son sorprendidas en el adulterio deben morir. ¿Qué dices tú? ¿La matamos? Jesús callaba y siguió escribiendo con el dedo en la tierra. Pero ellos le insistían: Moisés nos ordena que estas mujeres deben morir. La pregunta es, ¿eso decía la ley? La ley decía que ambos debían morir, la mujer y el hombre, pero trajeron a la mujer. Un poquito machistas, ¿no? Jesús entonces les dijo: ustedes, mis queridos escribas y fariseos, que se creen tan justos, si en verdad ustedes son tan justos como dicen ser, el primero de ustedes que se sienta justo, mándele la primera piedra. Ahí mismo se acordaron desde los más viejos en adelante, y uno de ellos dijo, el más cucho de todos, dijo: ay, ¿verdad que yo estuve ayer con la mona? No puedo. Y se fue. Y por allá empezaron uno por uno, y de pronto un man dijo: yo estuve con el mono, y se fue. Porque había de todo ahí, no crea que todos eran santurrones. Entonces Jesús quedó solo con la mujer. ¿Por qué se ríen? Espero que no sea su problema, ¿no? Entonces quedó el Señor solo con la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están todos estos hombres que te querían apedrear? ¿Te condenaron?
Le dijo, no, Señor, ninguno me condenó. Y el Señor le dijo, tampoco yo te condeno. ¿Tengo el poder para hacerlo? Claro que sí, porque soy tu Dios. ¿Puedo mandarte al infierno? Sí, lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Tú eres una oveja perdida y yo he venido a rescatarte. Ahora vete a tu casa, pero no peques más. Dile a tu hermano, ve a casa hoy, pero no peques más, hermano. Porque si no, ¿qué estás haciendo acá? Tercero, el Señor Jesús vino a este mundo para saciar el hambre y la sed espiritual de todos nosotros. No, ya no le voy a hablar de Mateo, no le voy a hablar de Zaqueo, no le voy a hablar de la mujer, le voy a hablar de ustedes mismos. Voy a entrar a tu corazón, hermano, porque la oveja perdida no era solo Mateo, Zaqueo y la mujer. La oveja perdida es todo aquel que tiene hambre y sed de Dios. Mateo 5:6. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir feliz y dichoso. Feliz y dichoso el que tiene. Yo no oigo. Hambre y sed de Dios, sed de justicia. ¿Por qué es feliz y dichoso el que tiene hambre de Dios? Porque éste será que saciado. Si tú realmente tienes hambre de Dios, hoy Dios te va a dar de comer. Hoy Dios te va a saciar. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo puedo ser saciado? El milagro de Dios para ti no tiene costo, porque la salvación no se puede comprar. Es tan costosa que Dios tiene que regalarla porque nadie la puede pagar. Nadie te puede vender la salvación de tu familia, porque nadie puede pagar por la salvación. Es tan costosa que Dios la tiene que regalar, porque no hay dinero en el mundo que pueda pagar por tu salvación. Así que no necesitas dinero, lo que necesitas es tener hambre. Dios te quiere dar de comer, pero tienes que mostrar que tienes hambre. No necesitas dinero, lo que Dios necesita es que tengas hambre. Isaías 55:1, este versículo para los televangelistas del dinero. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver si hay que comprar el milagro. ¿Qué dice Dios? Póngale ganas, oveja. A todos los sedientos. ¿Hay alguien que tiene sed de Dios? Venid a las aguas. A los que no tienen dinero, ¿qué tienen que hacer? Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Es gratis. Dígale a su hermano, es gratis. Es gratis, dígale, no hay que pagar, hay que tener hambre solamente, hay que tener sed de Dios. Y termino con este versículo. Y espero que los que hayan entendido y hayan comido, al final le den el mejor aplauso de su vida al Señor, si es que entendieron el mensaje. Isaías 65:13. Esto es palabra de Dios para su pueblo. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. ¿Qué dijo? He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos, ¿dónde están los siervos? Mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, dice el Señor Jesucristo. Amén.
Dale un aplauso. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Una palabra viene a mí para poderte describir. Una palabra viene a mí para poderte describir. Santo, Santo, Dios poderoso, Santo.